Muchos de ustedes me han preguntado por qué me fui de Quebec. Voy a ser lo más sincero y honesto posible, ya que esta información que te voy a dar te puede también ayudar bastante. Yo sé que de repente tienes familiares, amigos en Quebec, pero bueno, siempre es bueno escuchar opinión de todas partes para que tomes la mejor decisión. Corrí el año 2010 más o menos, y en ese entonces yo quería ser miembro de la Orden de Contadores de Quebec. Tú sabes que yo soy contador, entonces yo quería colegiarme, ser parte de la orden para, con esa colegiatura, poder de repente tener mejores puestos laborales o crear mi propia empresa de contabilidad y auditoría. Entonces, para lograr eso, yo tenía que dar unos exámenes, eh, llevar un programa en la universidad. Es por eso que estudié 2 posgrados para tener todos los cursos que la orden me pedía. Pero sin embargo ya se me hacía demasiado pesado. Creo que fue un tema de acceso a las oportunidades laborales, uno de los factores que me motivó a irme de Quebec. Yo estaba estudiando y sentía que no avanzaba en la parte laboral, y en ese entonces, 2010-2011, los requisitos para ser miembro de la Orden de Contadores de Quebec cambiaron. Entonces, lo que estábamos en el anterior programa teníamos que prácticamente dar unas nuevas evaluaciones para poder tener acceso al nuevo programa, y se me hacía la verdad demasiado engorroso. Si quería seguir subiendo de puesto o tener otras posiciones, me pedían el CPA, ¿no?, en todos lados, y entonces me hastié demasiado de eso, y entonces esa fue una de las razones por las que decidí irme de Quebec. La segunda razón está ligada a la razón número 1, que es el tema del bilingüismo. Como ya te comenté en otro video, en Quebec te piden los 2 idiomas, inglés y francés, para tener siquiera una oportunidad laboral a nivel de oficina y también a nivel técnico, obviamente. Eh, entonces, el estar con 2 idiomas, principalmente el francés, yo domino más el inglés. No quiere decir que yo no sepa francés, pero a mí se me hace más fácil trabajar y hacer mi vida en un solo idioma, que es el inglés. Entonces, muchas empresas en Quebec, en Montreal, yo estaba en Montreal, piden los 2 idiomas. Tú vas a ver ahí los requisitos cuando busques trabajo en Montreal. Te piden los 2 idiomas, inglés, francés, hablado y escrito, ¿no? Si te vas fuera de Montreal a otras zonas de Quebec, es solamente francés. No tengo nada contra eso, pero es simplemente que yo me siento más cómodo en el lado anglófono, en solamente un idioma, que es el inglés. Cuando estaba en Montreal, en realidad trabajé, en todas las empresas trabajé en idioma inglés, ¿no? Pero las oportunidades en inglés son muy pocas, como te comenté en otros videos. Sí hay trabajos para solamente gente que habla inglés, pero son muy pocos. La gran mayoría te van a pedir los 2 idiomas. Así que eso también se me hacía un poco incómodo, diría yo. Incómodo por estar cambiando de idioma. Uno te habla francés, otro te habla inglés, entonces estar cambiando, ¿no? Y más el español, ¿no? Ya se me hacía demasiado engorroso. A alguna gente está bien, pero a mí realmente no. No me sentía cómodo o a gusto en esa situación. Y creo que el tercer factor que me motivó a irme de Quebec o de Montreal es el tema del invierno. Sí, ya sabrás que hace frío, que hay nieve, etcétera, pero ya se me hacía demasiado tiempo el frío, ¿no? Ahí el frío en Montreal al menos va desde fácil fines de septiembre, comienzos de octubre, hasta abril, fines de abril, comienzos de mayo más o menos. O sea, son 6, 7 meses de frío. La cantidad de nieve es bastante que cae en el invierno. Hay tormentas de nieve cada rato. Entonces yo tenía que estar paliando el carro, el transporte se paraliza, ¿no? El frío como tal es más fuerte. Entonces esos factores fueron los principales que me llevaron a tomar la decisión de irme de Montreal y obviamente también de la provincia. Al momento de hacer este video ya han pasado casi 9 años desde que me fui de Montreal, de la provincia de Quebec, y tengo que admitir que el resultado ha sido completamente positivo. He podido trabajar en empresas relativamente grandes, he tenido buenas posiciones laborales. Mi último puesto fue como vicepresidente de finanzas en una empresa de agricultura acá en el suroeste de Ontario.
y he podido también hacer negocios, lo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Si me hubiera quedado en Montreal, lo hubiera podido hacer, no lo sé, quizás sí, quizás no, pero las cosas se dieron y yo realmente estoy contento y tranquilo de estar acá en la parte del suroeste de Ontario, en la parte de invierno. No hace tanto frío como en Montreal, por ejemplo. El invierno es corto acá. Va desde prácticamente la época de Navidad hasta más o menos quincena de marzo. Estoy haciendo este video al fines de febrero, entonces ya el invierno está pasando, ya está llegando la primavera y obviamente es un solo idioma, idioma inglés. Así que en mi caso fue muy positivo. También conozco de gente cercana a mí, o no tan cercana, que han estado en Montreal y se han ido a otras provincias, principalmente a Ontario, por la cercanía. Y también les están yendo muy bien, así que, bueno, no soy el único que se ha ido. Pero bueno, son cosas que tú también deberías saber. Y recuerda que si vas a Montreal o a cualquier otra parte de Quebec, si las cosas no se dan, no eres un árbol, ¿no? Tienes que moverte. Canadá es un país tan grande, que está lleno de oportunidades en todas partes y lamentablemente mucha gente piensa que tiene que quedarse en el lugar, en primer lugar donde llegan al país, ¿no? Y ahí tienen que quedarse porque, bueno, tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Las cosas no se dan por algún motivo. Puedes ir, buscar otra ciudad que se adapte a ti, que sea de repente menos frío, más frío, lo sé, lo que tú quieras. Canadá, como te digo, es tan grande que vas a encontrar siempre una ciudad grande, pequeña, mediana, que se adapte a tus necesidades. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado o te haya servido esta información que te acabo de dar. Ya sabes, si fue así, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Conmigo será hasta el siguiente video y que estés muy bien. Gracias. Chao.